Hoy vamos a estar aprendiendo sobre el tema de estar dedicadas a la palabra de Dios, dedicadas a la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿quién es Esdras? ¿Quién es la persona, el hombre de Esdras? ¿Y por qué él se puede decir es la estrella de este cuento? Aunque ni lo hemos conocido hasta el capítulo 7, ¿por qué ahora él es el centro de la historia? Entonces, Esdras primero es una escriba. Entonces, básicamente, él es una tienda de imprenta, es una copista, ¿no? Es alguien que hace copias, pero él no es solamente alguien que hace copias, pero él fue un experto en el ley de Dios. Se puede decir que él era como un abogado altamente capacitado en la palabra de Dios. Si leyeron en David Guzik, me encantó un comentario ahí que decía, como mensajeros de la voluntad de Dios, ocuparon el lugar de las profetas, con esa diferencia. En lugar de recibir nuevas revelaciones, explicaron y aplicaron las antiguas. De esta nueva orden fue a la vez el fundador y el tipo. Entonces, con Esdras cambió totalmente el trabajo, el papel de una escriba. Antes de Esdras, una escriba era alguien que a lo mejor no tenía tanta fama, a lo mejor no tenía tanto honor, pero cuando entraba Esdras, cambió por completo cómo la gente, el pueblo, los israelitas vieron al trabajo de una escriba. También vimos en el capítulo 7 que Esdras era un descendiente. ¿De quién? Era un descendiente de dos personas muy importantes. Era descendiente de Aarón y era descendiente de Seraías, quien sale siendo el primer alto sacerdote y el último antes del exilio. Aarón sale siendo el primero y Seraías sale siendo el último. Entonces, cuando pensamos en la importancia de su descendencia, es porque para los israelitas, para ellos importó mucho de dónde venía una persona, con quién estabas conectada, ¿no? Quieren saber de dónde viene tu autoridad. ¿Con quién estás conectado tú? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? Interesantemente, cuando lo piensas, somos lo mismos, nosotros, porque nosotros también nos importa mucho nuestra descendencia. Y no estoy hablando de soy Morales Ramírez. Estoy hablando de nuestra descendencia, de que pertenecemos de la línea del linaje de Dios, ¿no? De Cristo. Y entonces Dios ha escogido a Esdras para llevar el segundo grupo de judeos a Jerusalén. Y eso es muy importante, porque cuando el primer grupo regresó a Jerusalén, a Judea, ellos fueron nada más un grupo chiquito, no fueron todos. Y ahora Esdras va a ser el líder, quien va a guiar otro grupo más grande, pero más importante, no que la gente era más importante, pero lo importante del grupo que él trajo a Jerusalén es que él trajo lo que eran los levitas y los trabajadores del templo. Antes de que venía Esdras, no había nadie para trabajar en el templo. Entonces, básicamente era como que estaban construyendo una escuela, pero no había maestros. La escuela se iba a quedar vacío. Entonces, si no hubiera venido Esdras, el templo, aunque estaba completo, si ves, entre el tiempo que completaron el templo y el tiempo que entra Esdras, fueron 14 años que no pasaba nada. El templo estaba construido, pero nada había avanzado y la gente se estaban perdiendo su enfoque. Entonces, hoy la tema que vamos a ver
tras la vida de Esdras es cómo una iglesia fructífera se dedica a estudiar la palabra de Dios. Una iglesia fructífera se dedica a estudiar la palabra de Dios. Y me encanta que me tocó ese tema. Yo sé que Nena lo estaba viendo y dijo, ay, no, ¿por qué Megan tenía ese tema? No, no, yo sé que ella no estaba pensando eso, pero la verdad, las que me conocen saben que aquí ese tema es donde está mi pasión, mi llamado, mi visión, todo está con la raíz en la palabra y ver a las mujeres de Dios crecer en la palabra. Si yo podía decir, tengo un llamado, es eso, es poder invertir en que las mujeres crecen en la palabra de Dios. Estoy tan emocionada para compartir ese tema hoy y lo único que pido de mi Dios es que me ayuda a que cada palabra que sale hoy que sea de Él, porque con ese tema no quiero hacerlo mal, quiero hacerlo muy bien. Ok, entonces para comenzar, vamos a comenzar con un versículo. De hecho, todo mi estudio se trata de un versículo nada más. Pero ese versículo, en ese un versículo, podemos sacar tanta significado. Y dice en Esdras 7:10, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor y a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a las israelitas. Entonces vamos a estar escarbando, mordiendo, totalmente explorando ese versículo hoy. Entonces, si vemos el ejemplo de Esdras, el ejemplo del versículo de capítulo 7, versículo 10, vemos 3 puntos muy importantes que hizo Esdras para que él podía decir que mi vida es dedicada a la palabra de Dios. Y son, primero, estudiarlo. Él dijo, yo lo voy a estudiar. Y puedes poner en otras palabras, como palabras simples, puedes pensar como aprenderlo. Apréndelo, ¿no? Apréndelo. Segundo, él puso su corazón, enfocó su corazón, dedicó su corazón para hacerlo. Hazlo. Para hacer lo que decía la palabra, para poner en práctica lo que decía la palabra. Y la tercera cosa que él hizo fue enseñarlo. Enséñalo. Si queremos ser dedicadas a la palabra de Dios, tenemos que estudiarlo, tienes que hazlo y enséñalo. Creo que mi español está mal ahí, pero ya entienden el punto. Y cuando hablamos de enseñar, estamos hablando de compartir. Y vamos a estar hoy viendo esas 3 partes del capítulo 7, versículo 10. Entonces, para comenzar, vemos en Reina Valera, dice, porque Esdras había preparado su corazón. Y antes de que vemos las 3 cosas, quiero explorar un poquito el significado de había preparado su corazón, porque creo que eso es algo muy importante para nosotros. Si queremos decir que somos mujeres dedicadas a la palabra de Dios, eso es lo que significa ser dedicada. Significa estar firme, estar estable, establecido, estar seguro. Estoy segurísima que la palabra de Dios es algo que merece mi dedicación y estar determinado con seguridad. Ok, entonces, cuando pensamos en ese tipo de dedicación, cuando estás firme, cuando estás establecido, seguro de la decisión que estás haciendo, ahora vamos a llevar ese significado de esa palabra y lo vamos a aplicar a las tres cosas. Estudiarlo, hacerlo y enseñarlo. Vamos a ver la primera, estudiarlo.
en 7:10 dice, Esdras se había dedicado, estaba firme, estaba seguro por completo a estudiar la ley del Señor. Entonces, ¿qué significa estudiar? En hebreo, estudiar, y me encantan las últimas dos de esas. Entonces, si no tienes tiempo para escribir todas las definiciones, escribe nada más las últimas dos. Dice buscar, buscar con cuidado, indagar, y esas son las dos que me encantan. Frecuentar un lugar, pisar un lugar. Y ahora no estamos hablando de pisar como poner tu Biblia en el piso y pisarlo, ¿no? Ese de hecho sería muy mal. No estoy enseñando eso. Entonces, cuando estamos pensando de pisar un lugar, estamos pensando de estar fundadas, plantadas sobre ese lugar, andar mucho en ese lugar, caminar sobre ese lugar. Y cuando piensas en esa palabra y piensas en la palabra de Dios, lo que estás pensando es que Dios quiere que estamos todo el tiempo caminando sobre la palabra de Dios. Que cada paso que tomamos sea con la fundación abajo de la palabra de Dios. Para Esdras, la palabra fue algo que fue una prioridad. Él estaba decidido en su corazón a estudiar la palabra y por eso fue una prioridad. Y la semana pasada, Nena habló mucho y me quedó muy grabada en mi corazón. No sé si ustedes, toda la semana estaba pensando en la enseñanza de Nena, que era cuáles son nuestras prioridades. ¿Dónde están nuestras prioridades? Y para Esdras, él decía, yo voy a poner mi corazón como puesto en la palabra de Dios y va a ser mi prioridad. Va a ser la cosa que yo digo, puedo mover otras cosas, pero eso no se mueva. También para Esdras la palabra fue una elección premeditada, una decisión premeditada. Y creo que eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando él puso en su corazón estudiar la palabra de Dios, no dijo, hoy voy a estudiar la palabra de Dios, voy a ver cuándo pasa. Voy a ver en cuál tiempecito puedo encontrar para estudiar la palabra de Dios. Espero que me sale algo. Él hizo una decisión premeditada. Yo voy a planear y quiero éxito en mi meta de estar estudiando la palabra de Dios. Entonces la pregunta es para nosotros. Hemos puesto nuestro corazón a estudiar la palabra de Dios. No estoy hablando de que nada más vamos a entender algunas verdades de la palabra de Dios, pero no todo. No estoy hablando de que Gálatas se me hizo muy interesante, pero Esdras ya me está perdiendo un poquito y ya estoy brincando días. Es una decisión premeditada. Yo me voy a poner en la palabra de Dios. Yo voy a apartar el tiempo y no voy a apartar el peor tiempo del día, que sale siendo a las 12 de la medianoche cuando ya estoy cansada, estoy leyendo, mis ojos están haciendo eso donde todo el peso del mundo está sobre tus ojos, ya sabes de qué hablo, ¿no? No estoy hablando de ese tiempo, estoy hablando de decir, la palabra de Dios, mi tiempo en la palabra de Dios es mi prioridad. Y muchas iglesias hoy, hermanas, quieren pasar brevemente las cosas difíciles de la palabra. Quieren enfocar en las cosas fáciles. ¿Y sabes por qué? Porque ellos están más preocupados con los números que están entrando a la iglesia que con las almas que se van a habitar en el cielo en la eternidad. En el momento que tú dices, yo voy a enseñar lo fácil, tú estás perdiendo un parte de la voluntad de Dios, del carácter, del personaje de Dios que Él quiere mostrar a nosotros. Entonces, ¿por qué eso es importante?
que premeditamos una decisión, que decimos, yo voy a estudiar, voy a tener mi tiempo de devocional. ¿Por qué es importante? Porque en el día, en tu vida, todo te va a robar el tiempo. Todo. Tus hijos, tu trabajo, tu escuela, la televisión, todo quiere robarnos el tiempo. Y si nosotros no hacemos la decisión antes, ¿cuándo voy a apartar mi tiempo con el Señor? El día va a acabar y no lo vamos a hacer. Mañana lo hago. Mañana a la mañana despierto temprano y lo hago. ¿Y qué pasa? No sonó la alarma. Si queremos ser como Esdras, tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios y tiene que ser una prioridad y una elección, una decisión premeditada. Cuando ahora casi no tengo tiempo, mi vida se ha impactado con muchas cosas y casi no tengo tiempo para mirar las películas. Y a mí me encanta mirar una buena película, pero de vez en cuando yo y Jorge decimos, ok, hoy vamos a mirar una película, cuando las niñas se duermen, ¿no? Yo estoy como súper emocionada y créame, las niñas siguen despiertas y ahí estoy arreglando todo, limpiando todo para que el momento cuando ellas se duerman, yo estoy lista para mi película. Tengo que estar decidida a que el mismo tiempo que estoy invirtiendo, que estoy poniendo la prioridad en momentos así, que también estoy reservando ese tiempo para la palabra. Y quiero decir algo, los comentarios de David Guzik. Los que han leído esos comentarios, yo creo que no soy la única, que yo puedo declarar, nunca en mi vida he aprendido tanto que estoy aprendiendo ahora leyendo los comentarios mientras que estoy leyendo la Biblia. ¿Toma tiempo? Sí, toma tiempo, pero vale la pena. Y si es una prioridad para mí, estudiar la palabra, escarbar la palabra, entonces tengo que apartar tiempo para que yo no siento tan presionada de tiempo que digo, no tengo tiempo para leer los comentarios hoy. Y para nada los comentarios comparé a la palabra de Dios, pero lo que hace es que me ayuda a entender lo que estoy leyendo, ¿no? Ok, entonces, segundo, vamos. Segundo es hacerlo. La segunda cosa que hizo Esdras, se había dedicado por completo a ponerla en práctica, a cumplirla. Y eso significa hacer, formar, cumplir, actuar con efecto. Él dijo, lo voy a leer y lo voy a hacer. Lo que yo estoy leyendo no va a entrar por un oído y salir por el otro oído. Lo que yo estoy leyendo va a afectar las acciones de mi vida. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandatos. Eso es algo muy pesado. La muestra de amor a Dios que tenemos nosotros es si estamos haciendo lo que Él nos está diciendo. Y si no estoy haciendo, si estoy leyendo y Dios me está trayendo convicción y estoy diciendo, no, yo creo que eso está bien. Estoy tomando a la ligera la palabra de Dios. Estoy tomando a la ligera lo que Él quiere hablar conmigo. Y ojo, si cerramos el oído a lo que Dios nos está hablando porque no lo queremos escuchar, créame que Dios no te va a hablar en otras cosas. Es muy peligroso cuando decimos, eso no quiero escuchar. Es como decir, Dios no funciona así. Ok, ¿no quieres escuchar esto? Ok, entonces te digo otra cosa. No, cuando nosotros cerramos a la palabra de Dios, estamos cerrando. Y ese es un lugar muy peligroso. Entonces, cuando pensamos en leer, estudiar y hacer, lo que quiero que pensamos es que tomamos el tiempo para decir, ¿qué es lo que Dios me está hablando? Y lo estoy haciendo, lo estoy cumpliendo. Si Dios está tomando tiempo para mostrarme algo, estoy tomando los pasos para cumplirla. ¿Por qué?
porque hay peligro en no cumplir la palabra. No voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero en Santiago 1:22-25 dice, no se contentan solo con escuchar la palabra de Dios, llévanla a la práctica. Pues así se engañan ustedes mismos, llévanla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. También en Mateo dice, por tanto, todo el que me oye esas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella cosa con toda la casa. No se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Y quería compartir con ustedes y quiero tener mucho cuidado en cómo comparto eso, porque no quiero ser nunca la primera para tirar una piedra, pero hay un pastor al otro lado, un pastor que es muy conocido y tenía un ministerio muy bendecido, muy poderoso. Era alguien que si eres del otro lado, todos escucharon. Y se murió, creo que fueron unos meses atrás. Y después de que se murió, se descubrió que toda su vida básicamente era una mentira. Había muchas acusaciones sexuales, cosas muy, muy, muy serias. Y cuando ves la vida de él, dices, ¿cómo es posible que alguien que sabía la palabra tan profunda, de hecho era un apologista, alguien que estudiaba la palabra, que fue tan conocido, cómo fue posible que su vida fue totalmente una mentira? ¿Y sabes por qué fue? Porque estudiaba y estudiaba y estudiaba, pero no lo hacía. No lo llevaba a la práctica y había algo faltando ahí que al final de cuentas el enemigo podía entrar y podía destruir, podía atacar las debilidades que él tenía como hombre. Y al final, ¿sabes qué? Dios siempre va a traer a luz lo malo, la oscuridad que está ahí. Y aunque duele mucho escuchar eso, hay peligro en no cumplir la palabra. Comienza con cosas chiquitas y después se hacen más y más y más grandes. Y la tercera y la última es enseñarlo. Ahora, a lo mejor tú estás diciendo, pues yo no soy maestra, yo no soy, no estoy guiando una estudia bíblica, no soy una maestra. Y sí, no todo el mundo es maestro, pero todo el mundo debe ser maestro. ¿Y por qué? Porque dice Mateo 28, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Nosotros, cada persona, aunque tú no estás enseñando un estudio bíblico, todos tenemos la oportunidad de enseñar a alguien, a nuestros amigos, a una persona en la tienda, a un amigo. No tiene que ser un estudio bíblico. De hecho, yo pienso, es algo que yo pienso, que todos debemos estar preparados para enseñar en cualquier momento. ¿Y por qué digo eso? No estoy diciendo que debes tener una enseñanza en tu bolsillo como algo que preparaste. No. Lo que estoy diciendo es que si Dios ha hablado a ti
tras su palabra, tú tienes algo en tu corazón, en tu mente, tú tienes algo para compartir con otra persona. Si tú dices, yo no puedo compartir, yo no sé qué enseñar, enseña lo que Dios ha enseñado a ti. Si hay algo bueno en tu corazón, eso va a salir por tu boca. Si Dios te está mostrando algo, compártela con otra persona. Queremos ser como Esdras y queremos buscar oportunidades para compartir la palabra de Dios. Y no solamente evangelizar, pero compartir, que otros pueden crecer en la palabra de Dios. Ok, entonces, ¿por qué es tan importante la palabra? ¿Por qué es tan importante que Dios enviará a Esdras a las israelitas? Porque en el tiempo que ellos estaban esperando, viviendo ahí, rápido se perdieron su enfoque. Rápido el pecado se infiltró al pueblo de Dios, a todos los aspectos de su vida. Y eso puede pasar a nosotros. Si tú estás poniendo tu fe en una iglesia, en un pastor, en una persona, ellos te van a fallar. Mira ese pastor que muchos siguieron. Nunca ponemos nuestra confianza, nuestra dedicación a una persona. Siempre lo ponemos a la palabra, a Dios, a Jesús, a nuestra relación con Dios. ¿Y por qué hacemos eso? Porque sabemos en Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es, yo sé que lo saben, la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante de toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios tiene poder y estás sentando ahí sobre tu mueble, esperando todo el poder para vivir tu vida, para caminar con el Señor. Está ahí para ayudarte y lo único que tenemos que hacer es abrirlo, estudiarlo, hacerlo, compartirlo. Ahora, regresamos a esos 3 puntos. Estudiarlo, Cuando faltamos alguna de estas partes, podemos pensar que va a estar faltando algo en nuestro caminar. Si estudiamos la palabra, pero no lo estamos haciendo, estamos faltando algo. Si estamos viviendo una vida cristiana, una buena vida, pero no conocemos la palabra de Dios, lo conocemos al nivel ligero, no vamos a estar fundados, no vamos a poder confrontar las dificultades de la vida. Ahora, eso no es un plan de 3 pasos. Eso no es un plan para ser mejor cristiano. Si tú quieres ser dedicada, tienes que hacer esas 3 cosas. Y tienes que ponerte la meta de hacer esas 3 cosas. No. Cuando amamos la palabra de Dios, esas 3 cosas vienen naturalmente. Sale de uno. Querer estudiarlo, querer obedecer a nuestro Dios. Entonces, para nosotros, ¿somos una iglesia que ama la palabra de Dios? Tristemente, hoy en día hay muchas iglesias, muchísimas iglesias que no amen la palabra de Dios. ¿Y sabes cómo anotas? Porque cuando el pastor enseña, no escuchas la palabra de Dios. Escuchas muchos consejos, muchos cuentos chistosos, muchos videos, muchos estadísticas, pero lo que no escuchas es la verdad de Dios. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque a veces la palabra de Dios nos hace sentir incómodos. ¿Y sabes por qué? Porque pone una luz sobre nuestro pecado y es incómodo. Estoy muy orgullosa de decir que eso no pasa en nuestra iglesia.
La palabra de Dios es enseñada, es amada, es abrazada, es levantada, es estudiada, y es lo que nosotros también estamos haciendo aquí. Y quiero terminar con eso. Voy a leer ese versículo y es algo muy profundo y espero que puedo hacerle justicia en explicarlo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo, que es la palabra, que es Jesús, era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ahora versículo 14, voy a brincar. Escucha aquí. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese mismo verbo que hizo el hombre, que sin el verbo no podía existir el hombre. Mira lo que dice en Génesis 2, dice, y Dios el Señor formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, trata de entender lo que estoy diciendo. La Biblia, la palabra de Dios, estamos viendo aquí, es el aliento de Dios con cual él sopló a Adán y le dio vida. Es el respiro de Dios. Y ese mismo verbo, la misma palabra que cuando Dios sopló a Adán, recuerda que sin la palabra no hay vida, ese mismo verbo es la palabra de Dios que Él está hablando a nosotros, las palabras de Jesús, la palabra que existió antes de la creación del mundo, y la palabra de Dios es ese mismo respiro, ese mismo aliento que nos da vida. Entonces, cuando tú abres la palabra, es como si Dios, el Dios de este universo, ¿ok? Mi Dios, tu Dios, está soplando su presencia sobre ti. Tú abres, tú leas y Dios está soplando sobre ti. Abrimos esa Biblia, hermana, y respira profundamente las palabras de Dios, el verbo que se hizo hombre, que hizo al hombre, que creó el mundo, que tiene poder, que es poderoso, que es eficaz, que puede cambiar nuestras vidas. Respira profundamente. Estás sentando allí al lado de tu cama, en cualquier momento lo puedes leer y en ese momento el Señor nuestro Dios está hablando a ti y decimos más tarde, ahorita que termino de limpiar, abro mi Biblia y cuando tengo tiempo voy a ver la cara de Dios, las palabras de Dios en ese libro que tengo aquí. Cada palabra que está dentro de la palabra de Dios, cada respiro está saliendo de la boca y es de nuestro Dios y está entrando en nuestro corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra prioridad? ¿Cuál decisión vamos a hacer? Mira el versículo y con eso ya vamos a terminar. Mira. Se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas. Ponemos nuestro nombre ahí, hermanas. Miriam
se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica, a enseñar sus preceptos. Jazz se había dedicado por completo. Rosie se había dedicado por completo. Lulu se había dedicado por completo. Florencia, Brenda, Paola, Lourdes, Laura, Mónica, Guadalupe, Sara, Diana, Nena, Chayo, Aileen, Gaby, hermana Victoria, Nidia, se habían dedicadas por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas al mundo. Seamos mujeres que somos dedicadas a la palabra de Dios. Dios Padre, gracias Señor, porque sabemos que sin tu palabra estaríamos totalmente perdidas, tratando de dar el mejor esfuerzo, pero siempre fallando como las israelitas, Señor. Gracias que mandaste a Esdras, a las israelitas, para decir, aquí está la ley del Señor, en eso nos vamos a fundar, en eso vamos a caminar. Señor, ayúdanos, Padre, a ser mujeres que no solamente se memorizan algunos versículos, pero que se esfuerzan a entender, a estudiar, a seguir, a poner en práctica tu palabra, a no cerrar el oído, Señor, pero a hacer tu palabra, tu ley, a cumplir lo que tú nos estás hablando, Señor, y a compartir lo que estás haciendo en nuestras vidas, a compartir tu palabra con otras personas. Señor, gracias, Padre, que aunque hoy había muchísimas fallas de tecnología, tú eres rey. Y si tú quisiste que alguna palabra de hoy entraba al oído de alguna hermana aquí, yo sé que tú lo hiciste. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es activa y va a seguir trabajando en nuestros corazones. Gracias, Padre, te amamos, te damos el resto de este corto tiempo que tenemos, que nos queda, en el nombre de Jesús. Amén.